Capítulo 87. La doncella de primavera. Crow nunca descubrió quién lo tenía en el futuro, y Ozpin llevaba siglos buscándolo. Sin embargo, no había sido esta mujer. Sabían el nombre de la chica que desapareció, y era más joven. Otra prueba de que este personaje que se les oponía estaba destinado a morir en los próximos años. Lo cual no les servía de mucho ahora que ella accedía a los poderes de la doncella y flotaba en el aire con relámpagos y fuego crepitando a su alrededor. La pierna de la mujer salió flotando del portal de Raven, y ella y Taiyang se vieron obligados a soltarse. Raven intentó cerrar el portal sobre su pierna, pero no funcionó. Los bordes se amoldaron a su pierna y la dejaron pasar. Podría haberle dicho que eso no funcionaría, ya que habían intentado ver si su semblanza podía usarse como arma en la línea temporal original. Ozpin se había mostrado optimista y cauteloso, pues no quería que se bisecaran accidentalmente al usarla. Dado que el portal se creaba por aura, y quien lo atrapaba también la poseía, no se cerraba de golpe como una guillotina, partiéndolo en dos. Los bordes de los portales ni siquiera eran afilados, sino más bien como desgarros en el espacio que como una espada afilada. Crow conocía la sensación de tenerlo cerca, y era más como si alguien te agarrara, sin aura ni dolor, y nunca con la fuerza suficiente para aplastarte, pero agarrándote hasta que sacabas la extremidad, permitiendo que el portal se cerrara. Esto también lo convertía en una semblanza arriesgada, ya que un enemigo podría seguirla si entraba con la suficiente rapidez. «Corre», susurró María. «Saquen a su hermana y a su novio de aquí. Corran. Cuéntenle a Ozpin lo que vieron. Él sabrá qué hacer». Crow apretó los dientes. María planeaba salir a luchar para ganar tiempo, y lo peor era que no podía criticar la decisión. Habría tomado la misma decisión si hubiera sido él quien protegiera a Ruby y a sus nuevos amigos. Eso no significaba que estuviera de acuerdo. «Es a mí a quien quieren». «No te pongas arrogante conmigo, mocoso», espetó. «No es el momento». Albarian estaba distraído por el caos del campamento, luchando por orientarse en el aire mientras más de 100 bandidos huían, y algunos le disparaban con armas destartaladas. Había tanto ruido que le costaba concentrarse, y había oído tanto de Ozpin como de la futura Amber lo difícil que podía ser controlar el poder salvaje e impredecible de la magia de una doncella. Amber le había dicho que era como un aura en esencia, pero mucho más poderosa, como un río embravecido luchando por romper una presa. «Raven y Taiyang están al otro lado», dijo. «Tendré que atravesarla para llegar hasta allí». Se lamió los labios. «Sin embargo, si me retiré y la atraigo tras de mí, entonces podrías llegar hasta ellos y decirles que corran». María siseó. «Mocoso, y entonces Raven podría abrirme un portal para que pueda escapar contigo. Nos daría a todos una ventaja». María se quedó boquiabierta. Él notaba que odiaba el plan. Si Ruby se hubiera ofrecido a alejar a Tyrian, él también lo habría odiado, y jamás habría accedido. María era muy parecida, solo que su plan tenía mucho más sentido que cualquier hipótesis que Ruby pudiera plantear. Raven siempre podría abrirle un portal, y Albarian lo quería vivo por el bien de Lapi. Eso significaba que tendría que ser indulgente con él, y si María conseguía alejar a Raven y abrir un portal, podrían tener la oportunidad de escabullirse. La alternativa era que María aguantara la situación lo mejor que pudiera, y luego los tres adolescentes fueran perseguidos cuando ella inevitablemente cayera. No había garantía de que lograran distanciarse con el tiempo que María les consiguiera. «Tiene sentido», la presionó. «Albarian me quiere vivo. Puedo escapar. Hazla salir. Tú consigues a Raven, te distancias, abres un portal, y luego todos huimos. Si nos atrapa de nuevo, seguimos tu plan, y tú sacrificas tu vida para que podamos escapar. Eres un cabrón». Gruñó. «Si mueres, encontraré la forma de resucitarte para poder matarte de nuevo». Crow sonrió. «No te preocupes. Le prometí a Amber que su hermano mayor estaría allí para darle la bienvenida a Vale. No me incumplo con mis promesas a las niñas. Solamente los mayores, a quienes les decepcionaba regularmente». María lo empujó y echó a correr, arremetiendo contra Albarian. La mujer se balanceó en el aire, sintiéndola en el último segundo y flotando a un lado. No era tanto volar, sino vientos intensos propulsados hacia abajo. La magia no era algo que Crow comprendiera del todo, ni siquiera después de que Ozpin intentara explicársela. Ni siquiera después de que Amber intentara hacerlo. Era una de esas cosas que había que dominar para comprenderlas de verdad, o eso suponía. «Oye, perra». Crow le lanzó una piedra a Albarian. La atrapó fácilmente. La mujer lo miró mientras María pasaba corriendo.
Menudo espectáculo de luces, pero no creas que me impresiona. Lapi era tan engreído como tú y le derretí media cara. La mujer sonrió levemente, sus ojos aún brillaban. Claro que sí. Lamentablemente, no soy de las que subestiman a nadie. La guerra me enseñó la importancia de eso. Incluso el soldado más humilde puede convertirse en el peor carnicero. Su sonrisa se tornó un poco triste. Como bien sé. Por favor, mantén tu aura alta, dijo. Odiaría que esto te matara. El fuego lo golpeó, con un rayo oculto en su interior. El ataque elemental dual lo derribó y le arrancó un grito. El fuego dolió, pero fue el rayo lo que realmente hirió. Le azotó el cuerpo y le provocó rigidez en todos los músculos. Intentó correr, pero lo único que pudo hacer fue tropezar como un maniquí. Al sentirla tras él y acercarse rápidamente, Crow se abalanzó sobre la multitud de bandidos, aterrizando sobre uno y derribándolo, y luego rodando por el suelo para protegerse y esconderse entre la estampida. Fuera del camino. Rugió Albarian. O me veré obligado a matarlos a todos. Crow se puso a gatas al desvanecerse la electricidad y gateó tan rápido como le permitieron sus brazos y piernas. Ponerse de pie sería una mala idea, pues su cabello y atuendo lo destacaban. Los pies lo golpeaban y las rodillas le golpeaban la cabeza, pero podía con eso gracias a su aura. Crow fue derribado y lanzado por el pogo en que se había convertido el campamento. Escuchó a Albarian perder la paciencia. Llegó como un rugido de viento, acompañado de muchos gritos. Los bandidos fueron recogidos y arrojados a un lado como muñecos, arrancados de sus pies y lanzados por los aires para estrellarse contra tiendas y fogatas. Fue como si una mano gigante hubiera descendido para aplastar a la multitud, partiéndola en dos. A pesar de los gritos, Crow sabía que podría haberlo hecho peor. La opción más eficiente habría sido envolver toda la zona en llamas, matando a todos los bandidos presentes y dejándolo como el único vivo gracias a su aura. ¿Por qué duda? ¿No quiere hacerles daño? ¿Tiene Salem planes para ellos? La tribu era realmente débil, pero incluso un grupo débil de asesinos podía causar problemas en lugares menos defendidos. Salem podría causar un poco de caos usándolos, pero no los veía causando daño real a un lugar como Argus o Kuroyuri, y mucho menos a una gran ciudad. Crow se lanzó desde los pies hacia la puerta abierta de una tienda. Una mujer estaba dentro, metiendo frenéticamente pertenencias robadas en una bolsa. Lo vio y fue a buscar un cuchillo, pero él se le adelantó, se lo arrancó de una patada y luego la arrojó al suelo tapándole la boca con la mano. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo, como él imaginó que sentirían muchas de sus víctimas. El rostro de la mujer estaba tatuado con 3 líneas, lo que la identificaba como veterana de 3 incursiones notables. Eso significaba que había matado gente. «Cállate o te corto la garganta», siseó. Crow no estaba seguro de cuánto quería decir, pero no le habría quitado el sueño. «Dame tu capa ahora». La mujer se la entregó rápidamente. Una capa verde bosque con capucha, adornada con correas de cuero y una cadena de latón bajo la barbilla. No era de alta costura, pero era diferente a la que llevaba la última vez. Crow se la echó encima y corrió al otro extremo de la tienda, abriéndola y saliendo a rastras. La multitud seguía presa del pánico, y Albarian flotaba sobre ellos, observando la zona. Crow se subió la capucha y echó a correr, escondiendo sus armas bajo la tela. Con tanta gente huyendo de ella, él era uno más. Solo podía verles la espalda. Un rayo estalló y se disparó sobre su cabeza, impactando la línea de árboles y prendiéndole fuego. La madera congelada explotó, lanzando astillas como una multitud de abejas furiosas. Se cubrió la cara con una mano y usó la otra para mantener la capucha puesta. ¿Ya lo había visto? Crow se atrevió a mirar a su alrededor y notó que les había cortado la huida a todos con ese movimiento. Incapaz de encontrarlo, los mantenía a todos atrapados en el campamento. Maldita sea. Ahí se fue mi esperanza de escaparme con los fugitivos en pánico. Menuda suerte. ¡Ay! Gritó una mujer, la misma de la tienda. Salió y señaló. Es él, el de la capa verde. Crow se giró, apuntó y disparó. El arma no era precisa, pero no le importó. Quizás su semblanza le había dado suerte por una vez, o quizás la había desafortunado a ella. La bala de polvo le dio en la mandíbula y la destrozó, arrojándola al barro para que muriera. Crow no se sintió culpable en absoluto. Lo único que tenías que hacer era mantener la boca cerrada. Pero, claro, la gente de esta tribu vendería a sus propias madres con tal de salvar el pellejo. Eran una escoria. Crow apenas tuvo tiempo de alzar la espada cuando Albarian lo atacó, blandiendo su naginata.
Esta le alcanzó la espada y, gracias a la fuerza del mango, lo derribó unos metros. Un arma así requería mantenerlo a distancia, y ella era experta en asegurarse de que no se acercara. Él fintó y se agachó, se dirigió a un lado y luego al otro, pero ella fue terriblemente paciente, sin comprometerse hasta estar segura de que lo había hecho. Bien merecido el título de veterana de guerra, ¿verdad? Claro que lo va a hacer bien. Puede que esta mujer ni siquiera fuera cazadora en aquel entonces, pero la guerra tenía la capacidad de enseñar a la gente a fortalecerse. O quizá quienes se hacían fuertes sobrevivían donde otros no. El aura podría ser algo que aprendió para salvar su pellejo, y el resto de sus habilidades se forjaron en situaciones de vida o muerte, perfeccionadas en sangrientos combates contra faunos dispuestos a morir por su causa. Menos mal que lo quería vivo, porque de lo contrario habría muerto 3 veces. Lapi lo había subestimado, había jugado con él y, al final, se había vencido a sí mismo. Albarian no tenía ningún interés en eso, pero tampoco buscaba golpes mortales. A pesar de todo, notó su desapasionada presencia. No había ansias de batalla, ni emoción, ni miedo, ni una descarga de adrenalina. La mujer no parecía aburrida, pero tampoco lo pensó. En todo caso, su expresión le recordaba a la de su primera novia cuando la invitó a una cita. Antes de descubrir que solo había aceptado salir con él porque quería acercarse a Taiyang. Era la mirada de una mujer que no quería estar allí haciendo lo que estaba haciendo y que quería terminar con todo cuanto antes. ¿Por qué haces esto?, espetó, molesto a pesar de su desinterés por salvarle la vida. ¿Por qué ayudas a ese monstruo asesino de niños? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué? Porque tengo una deuda con aquel a quien servimos, explicó, sin cejar en su ataque. Crow fue repelido, y los bandidos hacía tiempo que les habían dado espacio para luchar. Tiendas y fogatas quedaron destrozadas, y las llamas se dispersaron a su paso. Seguramente esperaba que Raven pudiera abrirle un portal pronto. ¿No quieres hacer esto?, intentó. Es obvio. No, asintió. Pero tampoco quería matar al fauno. Era una soldado. Un buen soldado obedece órdenes. Cuando mi comandante me traicionó y mi reino intentó ejecutarme para apaciguar al fauno, solo hubo una persona que me apoyó. Por Dios, gritó. Salem te está utilizando. No le importas. Lo sé. Albarian lo desarmó con un hábil movimiento, atrapó su arma y la lanzó hacia arriba. La hoja le llegó al pecho, con el filo curvo apuntando a la barbilla. Sé que solo soy una herramienta, pero ese es el destino de un soldado. Aún así, sus brillantes ojos se entrecerraron al mirarlo. Es curioso que sepas de Salem. Mierda. Se me escapó. Dudo mucho que Ozpin le cuente a una niña de tu edad sobre su némesis, no cuando se esfuerza tanto por mantenerla en secreto. ¿Cómo lo sabes entonces? A Lapi se le escapó. Mentira. La voz de Albarian era tranquila. Serena. Lapi es un monstruo y un imbécil, pero no es tonto. Sabe que no debe decir lo que no debe. La hoja le hizo cosquillas en la barbilla. Dime, muchacho. ¿Cómo sabes de Salem? La mano de Crow buscó a tientas tras su espalda, en su cinturón, un cartucho de polvo. Apretó la bala metálica contra su cinturón, intentando destaparla con fuerza. El metal no cedía, pero la apretó con todas sus fuerzas con su aura, aplicando una fuerza contundente en el lateral de la punta. Casi podía sentirla moverse. Te sorprendería saber cuánto sé, dijo con una sonrisa arrogante. Por ejemplo, ¿sabías que tu arma está a punto de desmoronarse? Sus ojos no se desviaron ni se fijaron en el truco. Muy gracioso. Pero te aseguro, sonido metálico seco, la hoja de su naginata se deslizó hacia adelante, balanceándose sobre el último perno restante. Quedó colgando, habiendo perdido uno de sus 2 puntos de conexión. Albarian se quedó boquiabierto, y Crow también. Lo había dicho solo para distraer, como si dijera tienes los zapatos desatados. No había querido que fuera cierto, ni se había dado cuenta de que podría serlo. Las probabilidades de que sucediera, mi apariencia. ¡Qué desgracia! Para alguien más, por una vez. Crow metió el dedo y arrancó la punta de la munición. La arrojó hacia el rostro atónito de Albarian, esparciéndole polvo en los ojos. Por sí sola, lo máximo que podía esperar era que le entrara en los ojos como arena y le doliera. Pero la mujer era una doncella, literalmente envuelta en fuego y relámpagos. Y el polvo era todo menos reactivo. Especialmente polvo apartamento para armas. Auge. La explosión los arrojó lejos, además de alcanzar varias tiendas y prenderles fuego. Crow jadeó, pues el fuego se lo había quitado. Se puso a gatas, luego de pie, corriendo hacia el bosque.
Albarian lo golpeó primero y lo derribó. La veterana demostró ser una maestra del combate sin armas, forcejeando y golpeando como una boxeadora, solo que con los puños envueltos en llamas. Crow era un luchador sucio por naturaleza, habiendo necesitado serlo para poder compararse con Taiyan en Beacon, pero la lucha sucia tenía un límite. Le dio una patada en la entrepierna, se dirigió a sus riñones y le escupió a los ojos. Volteó la mejilla. ¿Te gusta ir a la mirada?, comentó, con tono informal. Primero Lapi y ahora yo. Por supuesto que sí. Los ojos eran una de las pocas maneras de hacer estremecer a alguien, incluso con aura. Los cazadores se entrenaban para ser muros de ladrillo, sin inmutarse ante ni siquiera una daga en las costillas. Pero el miedo a que algo viniera a por los ojos era innato en todos los seres humanos, y ningún entrenamiento podía erradicar ese instinto. Además, no tenía ni la más remota posibilidad si luchaba limpio. No dijo nada de eso. Ella podría haber sido lo suficientemente hábil para hablar y pelear, pero él no. Crow retrocedió bajo su ataque, sintiendo cada golpe incluso al bloquearlos. Su fuego virginal envolvía sus antebrazos cuando se defendía, lastimándolo incluso cuando luchaba bien. Los bandidos, aquellos que se sintieron lo suficientemente valientes como para quedarse, habían formado un círculo a su alrededor, los bastardos. Ahí se esfumó su oportunidad de escapar. Vitorearon y abuchearon, imaginando de alguna manera que si apoyaban a esta mujer, ella no los rechazaría. Claro, habían perdido a la mitad de su tribu, pero observaban con avidez el poder que ella poseía e imaginaban a qué nuevas alturas podría llevar a la tribu. Para su fastidio, incluso vio a los niños, las ratas, que él y María habían rescatado fuera del campamento. Estaban animando a Albarian. No había gratitud en la tribu. Ni honor. Nunca lo había habido ni lo habría. Luchas bien para tu edad, admirablemente. Rendirse sigue siendo una opción. Como si fuera a sobrevivir a Salem. Podrías si te comprometieras a servirte. No es tan malo, sirviendo para destruir a toda la humanidad. Puedes largarte ya. La humanidad no es tan grandiosa, comentó. Mira nuestra historia. Mírame a mí. Somos criaturas malvadas. Esos niños también eran malvados. Albarian suspiró, pero no cedió. No. No lo eran. Ya lo he dicho antes, pero no estoy contenta con lo que hizo Lapi. Se lo aclararé la próxima vez que nos veamos. Puedes decírselo tú también. Está deseando conocerte. Crow golpeó el suelo con su siguiente golpe, levantando barro y tierra. Cuando lo agarró del collar y lo levantó, inmovilizándolo contra un árbol cercano, él se lo lanzó a la cara, pero ella ya tenía los ojos cerrados. Le golpeó la piel y se desprendió. Una vez que desapareció, abrió los ojos y lo miró fijamente. Una táctica como esa no funcionará dos veces con la misma persona. Pero te reconozco tu perseverancia. Comandé hombres que te doblaban en edad con menos coraje ante la adversidad. Si hubiera tenido a alguien como tú a mi lado, quizás la guerra habría terminado de otra manera. Sí, espetó. En la esclavitud de los faunos. No ha mejorado mucho desde su victoria, ¿verdad? Y ahora Atlas los culpa de sus propias acciones. Nunca los odié, ¿sabes? Me reclutaron. No tuve más remedio que estar allí. Mientras hablaba, metió una mano bajo su chaqueta en busca de otras armas, y también encontró y descartó su pergamino. Casi desearía que las cosas hubieran cambiado para mejor. Al menos habría valido la pena toda la muerte y el dolor. Ver que la sociedad no cambia en absoluto me hace sentir que todos nuestros sacrificios fueron inútiles. Y luego te uniste a Salem, y luego fui juzgada por mis propios comandantes para encubrir sus propios crímenes, dijo, pero no espero que lo crean. Los tribunales, desde luego, no lo hicieron. Solo querían culpar a alguien por la pérdida de la humanidad, y yo era un blanco conveniente para descargar toda su rabia y dolor, mientras pretendían que compensaba las atrocidades que cometimos contra los faunos que capturamos. Crow no lo dudaba. El mundo era corrupto, lo sabía. Incluso Ozpin lo era en cierto modo, aunque era para el bien de todos. Literalmente manipulaba a los líderes de cada academia para que le fueran leales. Era lo correcto para vencer a Salem, pero era innegablemente corrupto a su manera. También tenía influencia política en varios reinos. Sí, el mundo era un lugar de mierda como ese, pero era su mundo, y era un mundo en el que quería que Jan y Ruby nacieran, y un mundo en el que quería que pasaran con sus dos padres, riendo y haciendo estupideces, en lugar de tener que lidiar con personas como Salem y Cinder. Crow apretó los dientes. Sé que tenemos nuestras diferencias, Semblance. Tú me odias y yo te odio. Pero ahora sería un buen momento para una desgracia épica.
Golpéanos a ambos. Sé que quieres. Date una buena paliza en la cabeza ahora mismo. Un crujido silencioso y un silbido resonaron en el oído izquierdo de Crow. La corteza del árbol contra el que estaba apretado se astilló y se desprendió, revelando un vapor silbante. Abrió los ojos de par en par. Su rayo había impactado antes en la línea de árboles para cortarle la huida a la tribu, pero algunos habían escapado de la carnicería. Al menos a primera vista. Cuando un rayo caía sobre un árbol, el agua de sus células hervía y aumentaba la presión. Había oído que los árboles podían ser tan peligrosos como las ballenas varadas en algunos aspectos, sobre todo porque solían estar en el jardín y los niños jugaban bajo sus ramas. Bueno, pensó. Supongo que estás prestando atención después de todo, semblance. Y que te jodan. La presión que se acumulaba en el interior del árbol alcanzó su punto álgido, literalmente. La corteza se expandió y se abultó, astillándose verticalmente. Albarian tuvo tiempo de maldecir y cubrirse la cara, pero entonces el árbol explotó como una granada de fragmentación. Astillas y trozos de madera se quemaron, desgarrando la espalda de Crow con la fuerza suficiente para perforar su aura y alojarse en la carne. Más disparos pasaron, desgarrando el cuerpo de Albarian, e incluso llegando a golpear a los bandidos que observaban. Más cayeron, uno con la garganta abierta de par en par. Albarian retrocedió ante la fuerza y lo soltó al mismo tiempo, y Crow salió despedido por encima de su cabeza, impactando contra el suelo y rodando hasta detenerse. Apenas podía moverse, aturdido y sangrando, sintiendo cada esquirla de madera clavada en su espalda. Casi resultaba cómico lo similar que era esto con Lati, pues ambos casos resultaron en una explosión que técnicamente él les infligió. Pero ¿qué más se suponía que podía hacer? No podía vencerlos solo con habilidad, y las explosiones eran excelentes para igualar. Crow rió roncamente, rodando sobre su costado. Albarian gemía mientras se levantaba un poco. Había ganado tiempo, pero no una vía de escape. Por suerte, solo necesitaba tiempo. Entre él y Albarian, un portal rojo dividió el aire y rugió. La mujer lo miró fijamente y se puso de rodillas. No conocía la semblanza de cuervo, pero había sentido su uso y podía entender su función. Incapaz de moverse mucho por sí solo, Crow simplemente lo atravesó con un brazo. Unas manos lo agarraron desde la muñeca hasta el codo y tiraron. Demasiado lejos, Albarian gruñó y lanzó un rayo al portal, con la esperanza de golpear a Raven. Transportar a dos heridos sería más difícil que uno solo. Ya iban a tener que cargarlo, y dejar inconsciente a Ray también lo complicaría aún más. Con un nuevo gruñido, Crow usó su mano libre para arrebatarle a un bandido una espada abandonada en el suelo y la extendió. El rayo, naturalmente, buscó el metal, impactando la espada y desgarrando el cuerpo de Crow. El dolor lo invadió en un instante. Crow se veía mejor. Estaba quemado por todas partes, su ropa humeaba. María lo arrastró a través del portal y Raven lo cerró de golpe. Su última visión fue la plaga de Forecastle corriendo tras ellos. María sintió una electricidad residual recorriendo su cuerpo mientras acunaba a su estúpido aprendiz. El chico le causaba 10 veces más problemas que ella a su maestro, y María no estaba segura de qué crímenes había cometido en una vida pasada para merecerlo. «Está vivo», espetó mientras Raven se acercaba para mimarlo. «Muévete. Esto aún no ha terminado. Tenemos que alejarnos y escapar de esa bruja. Y entonces esta chica tendría que dar unas malditas explicaciones». María estaba a punto de quemarle el pellejo con la guadaña, o con el filo si la enojaba demasiado. Estaba segura de que las nalgas de Raven podrían reimplantarse quirúrgicamente una vez que terminara con ellas. Por suerte, recibió el aviso, obvió su furia, y echó a correr. María la siguió, cargando a Crow contra su pecho. Dejar atrás a otra persona mientras corría la había afectado más de lo que pensaba, y aunque podía admitir que era la decisión correcta, funcionó. Después de todo, eso no significaba que estuviera feliz de que él lo hubiera sugerido. Es deber del maestro sacrificarse si llega el momento. No del estudiante. La rubia ya se había ido, tras haber salido corriendo cuando ella y Raven se quedaron para abrir un portal a Crow. Como Raven podía abrir un portal a ambos chicos, tenía sentido que Taiyang se distanciara por ellos. ¿Cómo está tu aura, chica? Unos minutos, jadeó Raven. 2 o 3 y podré abrir un portal de nuevo. Un límite de tiempo. Una limitación muy desafortunada, pero probablemente sensata dado el esfuerzo que su aura tuvo que hacer para abrir un agujero entre dos lugares. De lo contrario, habría sido demasiado ridículo.
Si Albarian encontraba a Taiyang, el chico estaba perdido, pero era un riesgo que debían correr. También era improbable, ya que significaría que el esbirro de Salem tendría que esquivarlos y no verlos. Una vez que llegaran a un lugar seguro, llamaría a Ozpin y le pediría que enviara ayuda, y también atención médica. El chico en sus brazos respiraba, por suerte, pero estaba hecho un desastre. Los rayos que había usado imprudentemente para cubrirlas a ella y a Raven le habrían reventado los nervios. Una vez más, no pudo negar que había sido una decisión equivocada. Si él y Raven hubieran caído, no habría podido cargarlos ni alejarse. Si ya estaba fuera de combate, mejor que se lanzara más lejos. Haberse criado en una tribu de imbéciles no es suficiente explicación para la experiencia que tiene, pensó, no por primera vez. Cada vez que creo que lo tengo dominado, dice o hace algo que lo pone todo patas arriba. De lo único que estaba segura ahora era de que él estaba de su lado. Ozpin temía, en el fondo, que Crow fuera una trampa de Salem. María estaba dispuesta a apostar su vida a que no lo fuera después de esto. Salem no revelaría que poseía una doncella solo para ayudar a Crow a encubrir su secreto, ni permitiría que Crow interfiriera en los planes de Lapi contra Mountain Glen. María oyó un rugido de fuego tras ellos. Albarian tenía sus huellas. Portal. Espetó. Ahora, niña. No, Raven también oyó el sonido y palideció. Se mordió el labio. De acuerdo. Pero date prisa. Quizás no dure mucho. El portal que cortó en el aire era tosco y dentado, con bordes que parecían cerrarse como una herida que sana rápidamente. María vio a Taiyang al otro lado y le pasó a Crow, luego empujó a Raven al agujero. Al principio medía 1,5 metros, pero ya había bajado a 1 metro. María se lanzó en brazos y de cabeza, agarrándose a Taiyang. El chico la jaló mientras el portal se cerraba sobre sus rodillas. La sensación era desagradable, pero no dolorosa, y no le cortó las piernas a la altura de las rodillas. Era como lo que imaginaba que sería estar atrapada en una caja sellada al vacío, con los límites de la realidad pegados a su piel. Taiyang tiró, y María avanzó lentamente. Al salir, el portal se cerró. A lo lejos, María oyó una explosión. Taiyang había corrido lejos, literalmente a toda velocidad hasta el agotamiento para alcanzar el portal de Raven. Había recorrido varios kilómetros desde que ella lo envió lejos. Eso podría haberles salvado la vida. Si todos hubieran esperado el portal a Crow, Albarian los habría atrapado, y María no estaba segura de poder vencer a una doncella sola. No, y al mismo tiempo mantener a estos niños a salvo. Encontraremos un lugar donde escondernos y descansar, les dijo. Esa mujer estará buscando gente en movimiento. Encontraremos una cueva y nos esconderemos allí hasta que Ozpin pueda enviar gente a recogernos, y entonces ustedes dos tendrán que dar explicaciones serias. Raven sacó la mandíbula obstinadamente. Taiyang se desanimó. Todavía consigo mi cita, ¿verdad? María lo miró fijamente. ¿Hiciste todo esto, por una cita, ese sí? ¿En qué mundo vivía donde Crow Granwen era el adolescente más cuerdo del lugar? María frunció el ceño y se adentró en el bosque, demasiado disgustada con los estudiantes que la seguían como para responder.